Capitalismo contra comunismo igual a un nuevo orden mundial. Si observamos los conflictos en los cuales está pasando la humanidad en los últimos años, sobre todo en las invasiones que ha realizado Estados Unidos a países como Siria, como Irak, como Irán, como Libia, como Afganistán, pues cabe mencionar que no se deben a situaciones de la casualidad, sino que se deben precisamente a un programa, a una agenda internacional para establecer e implementar lo que se denomina y ya es conocido en varias esferas intelectuales como el nuevo orden mundial. Y de ellos o poco o nada se habla al respecto en los medios de comunicación, debido a que obviamente los medios de comunicación en su generalidad, en un buen porcentaje, son precisamente pagados, y si no son totalmente controlados por el mismo sistema, por las élites del poder internacional que están implementando este programa de dominio al cual están llevando a la humanidad en su conjunto. Y partiendo de todo esto, pues echemos un repaso histórico a cómo se origina precisamente esta situación en la cual todo parece indicar que el jaque mate de la nueva orden mundial pues ya se encuentra en marcha, por decirlo así. Todo comienza desde un punto de vista filosófico, idealista, con la famosa fórmula de la dialéctica hegeliana, o la fórmula de Hegel, aquella en la cual el filósofo alemán eh, que murió en 1831, un filósofo alemán muy, muy conocido en el ámbito filosófico, por decirlo así, realiza aquella famosa eh, dialéctica hegeliana que consiste en, de una tesis, crear una antítesis para así llevar a cabo una síntesis, una conclusión, un resumen de lo establecido. Esto Hegel lo implementó desde el punto de vista filosófico idealista, es decir, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista del idealismo de conciencia, del ser. Sin embargo, vienen más adelante otros filósofos alemanes de origen judío, hablando de Carlos Marx y de Friedrich Engels, que en base a la fórmula de Hegel, ellos implementan, en este caso Marx y Engels, el materialismo dialéctico, que enfocan de una manera contraria la fórmula hegeliana. Es decir, Hegel lo implementaba desde un punto de vista idealista, y llega Marx y Engels y lo ponen desde un punto de vista materialista. ¿Qué queremos decir con esto? Que Hegel decía que primero era la conciencia y después lo material, que primero era el razonar, el idealizar en la mente del ser humano, en la conciencia como tal, y de ahí se desprendía lo que son los hechos materiales. Esta es así como viene plasmada la técnica o la fórmula hegeliana. Sin embargo, Marx y Engels dicen que Hegel estaba con su teoría al revés, que prácticamente primero era lo material y de ahí devenía lo que es la conciencia del hombre. Por eso la famosa frase de Marx, que no es la conciencia del hombre, es la que determina la forma de vivir social, y no es la forma de vivir social la que determina la conciencia del hombre. Sin embargo, en lo que respecta
a las teorías de Marx, que después en sus ámbitos, en sus obras, tanto el Capital como el materialismo histórico, refleja y plasma lo que es la lucha de clases sociales para complementar su teoría del materialismo histórico como tal, en el cual la lucha de clases es la que representa siempre el cambio social. Y lo vemos reflejado, como dice Marx, en los movimientos de independencia, en las revoluciones, en los movimientos civiles y en las guerras. Es decir, todo lo que son los movimientos bélicos traen aparejado un cambio. Y la maravillosa idea de Marx, por decirlo así, fue que si se lleva a cabo un movimiento planificado, pues esto va a traer como consecuencia un cambio planificado. Y es aquí donde raya la importancia de la teoría marxista desde el punto de vista político y económico, debido a que cuando fundamenta en su teoría la tesis y la antitesis, para llevar como resultado una síntesis, pues enfoca precisamente lo que vivimos durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. La lucha de la tesis y la antitesis para llevar a cabo una síntesis. Marx y Engels, por eso mismo, desde nuestro punto de vista, en los estudios profundos que se han realizado en base a otros personajes que han profundizado en el aspecto de la vida de Marx y de Engels, pues los ponen como unos intelectuales a sueldo, cosa que jamás les dicen a los estudiantes en economía, ni en política, ni en filosofía. Marx y Engels, como intelectuales a sueldo, fueron pagados por las élites del poder en sus épocas, en este caso hablando en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, fueron pagados para que implementaran precisamente una corriente contraria a la tesis del momento, que era el capitalismo, es decir, crear la antítesis del capitalismo. Y es ahí donde surge la teoría del socialismo científico, es decir, una corriente político-económica filosófica contraria al capitalismo, que en los años venideros con Lenin se llamaba o se implementó precisamente con el nombre del comunismo. Es decir, como tesis tenemos al capitalismo y como antítesis al comunismo. La famosa fórmula de Hegel, idealista, y que la complementó Marx con Engels en un materialismo dialéctico histórico, ahora en el siglo XX, como no lo pudieron implementar en Alemania, lo implementaron en lo que se conoció en su momento en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en un principio en Rusia, donde podemos observar que lo implementa históricamente Lenin. Es decir, se tenían ya dos ideologías contrarias, dos ideologías que pugnaban por una supremacía mundial: capitalismo por un lado, que representa todo lo que es el libre mercado, la propiedad privada, y clases sociales, en este caso marcadas, contrario a lo que es precisamente el comunismo, en donde no existen clases sociales, donde no hay un libre mercado y donde precisamente todo lo que es la estructura del aparato económico es interno. Por lo tanto, en el siglo XX vimos reflejado este conflicto que desembocó en lo que fue la Revolución Rusa, en lo que desembocó precisamente lo que fue la Primera Guerra Mundial, en lo que desembocó lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y que trae aparejado también un movimiento que en su momento los idealistas y los filosóficos políticos mencionan que una pequeña síntesis momentánea fue el movimiento de Adolfo Hitler llamado el nacionalsocialismo, que fue una pequeña síntesis momentánea de la cual se basan las élites del poder para poder implementar a nivel mundial una síntesis muy similar a la que implementó en su momento el nazismo con Adolfo Hitler,
precisamente en sus épocas del 33 al 45, año en el cual cae el régimen nazi tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial viene lo que viene siendo la Guerra Fría, la denominada Guerra Fría, que es la lucha de los dos movimientos antagónicos, como es el capitalismo y el comunismo. Durante todo lo que es la segunda mitad del siglo XX, la lucha hegemónica por la supremacía ideológica y económica tanto del capitalismo contra el comunismo, pues lo vemos reflejado históricamente. A final de cuentas, la tesis y la antítesis luchando a todo poder. Y observamos que a finales del siglo XX, pues solamente una sobrevivió, en este caso hablando de la tesis capitalista, y que las antítesis, en este caso el comunismo, pues lo vimos derrumbado tras lo que fue precisamente el derrumbe del muro de Berlín en 1990, cuando se extingue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todo parecía indicar que el capitalismo con su neoliberalismo tenían el camino abierto para implementar precisamente ya de una vez por todas la hegemonía capitalista. Sin embargo, como podemos observar analíticamente, los enemigos del capitalismo, ya extintos con la misma desaparición aparentemente de los comunistas, pues tuvieron que fabricarse enemigos ficticios también para llevar a cabo la implementación de las invasiones y de las intervenciones de las cuales ha sido objeto muchos países a finales del siglo XX y todo lo que llevamos de este siglo XXI. Es decir, los enemigos ficticios ahora ya no son los comunistas, sino que son los mismos terroristas y los mismos ámbitos de grupos bélicos en el Medio Oriente y asimismo en Latinoamérica los narcotraficantes. Es decir, enemigos creados por el sistema capitalista para llevar a cabo las intervenciones y así poder manejar un control y un dominio total de estos países. Y así, una vez que se crea un problema, como también decía las máximas de Marx y de Engels, crear un problema y asimismo ofrecer una solución. Es lo mismo que está pasando realmente en las épocas actuales, porque se nos escapa y podemos dejar de observar que la problemática que tienen los países en desarrollo o en vías de desarrollo, tanto en el orbe mundial como aquí mismo en nuestras latitudes como es América Latina, pues observamos que nuestro problema, por mencionar América Latina, pues es precisamente de cuestión de inseguridad y de violencia y de narcotráfico. Totalmente un problema creado por las élites del poder internacional, que fueron las que crearon las corrientes capitalistas y comunistas precisamente para tomar una hegemonía mundial y asimismo poder poco a poco trabajar en la síntesis, que es en la cual se están enfocando en estos tiempos. Es decir, la síntesis está en movimiento, la síntesis está en marcha. Todos los movimientos que estamos ahorita viendo, observando en el Medio Oriente, en lo que fue las invasiones a Libia, a Siria, a lo que es el conflicto árabe-israelí con Israel y Palestina, lo que fue la invasión a Afganistán, lo que fue la guerra del Golfo, lo que fue el autotentado de las Torres Gemelas del 2001, que fue precisamente el pretexto para poder invadir más países y llevar a cabo el control hegemónico a través de la implementación del supuesto régimen democrático por parte de Estados Unidos, que no es, como dicen los expertos, la democracia no es más que una ingeniería de control y de dominio implementado por el gobierno estadounidense. Es decir, en conclusión, podemos mencionar para aquellas personas que defienden el capitalismo, como para aquellas personas que también hablan de socialismo y hablan de populismo, se les escapan los detalles profundos y analíticos de lo que es el origen precisamente de las corrientes antagónicas. Y nos estamos peleando por la izquierda, nos estamos peleando por la derecha sin conocer que
a grandes rasgos, tanto izquierda como derecha, son parte de la misma mano negra que maneja los hilos del poder tras bambalinas. Las élites del poder bancario, las élites del poder empresarial, las transnacionales que están adueñadas de los gobiernos, en este caso, que controlan al mundo en su generalidad, hablando de Estados Unidos e Israel, y el sionismo internacional en su conjunto, que es precisamente esta élite del poder internacional, pues está implementando lo que conocemos como la conclusión, está implementando el resumen, está implementando la síntesis de la lucha hegemónica que vimos observada o estábamos observando en los últimos 100 años históricamente, como es la lucha capitalista contra comunista. Y hoy nos encontramos en esta situación del que va a venir más movimientos bélicos, que vienen más invasiones, que vienen más conflictos internacionales, que viene, como lo predijo Marx en su momento, que el capitalismo traerá como resultado la desigualdad, la pobreza extrema, la acumulación de riquezas, la crisis financiera, el alza de precios, la hambruna, la violencia y la delincuencia organizada, la corrupción de funcionarios y la corrupción en todas las esferas sociales, y asimismo la ambición de poder exacerbada por medio de los países que están en vías de desarrollo, pero también en los desarrollados. Nos encontramos ahora en el problema planteado, en el cual se trabaja tras bambalinas para crear el caos internacional y así el mundo entero acepte lo que las élites del poder en su momento propondrán como solución. Esa solución se llama el nuevo orden mundial, que ya está, como comentamos, en camino y se está gestando para su implementación.